Buenas, bienvenidos al nuevo taller online de SolidWorks con Origen, de la iniciativa Quédate en casa. Os invitamos hoy a que paséis una hora con nosotros y os vamos a enseñar las funciones principales o la parte principal de SolidWorks Routing. Lo primero y lo más importante, o creemos que es de lo más importante, es que vayáis descargando las piezas para que podáis seguirnos y no gastéis tiempo al inicio en ir descargando los archivos. Están en la descripción del vídeo. Como añadido, no sé si veis que este vídeo es de otro módulo, que es de la parte de fabricación. Eso se debe a que estamos realizando esta iniciativa, Origen está realizando esta iniciativa en la que estamos durante la cuarentena creando diferentes vídeos de formación para que podáis, aparte de estar en casa de una forma cómoda, también aprender, ¿no? Y os animamos a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. Y aparte le dejé a la campanita para estar actualizados de estos eventos que organizamos más o menos cada 15 días y además de otros vídeos que vamos realizando sobre tips y consejos. Antes hemos comentado que la iniciativa es de Origen. ¿Quién es Origen? Es una empresa situada en Sevilla cuyo principal objetivo es aportar valor al cliente. ¿Cómo aportamos valor? Con diferentes soluciones tecnológicas. Una de ellas SolidWorks, o el ecosistema de soluciones integradas de SolidWorks, que nos permite, ¿no?, pues integrar diseño, fabricación, validación mediante análisis de elementos finitos, diseño eléctrico, bueno, un montón de un largo etcétera. Estamos situados en Sevilla, como decía antes, y tenemos una oficina también en Madrid. Podéis visitarnos cuando queráis. ¿A qué nos referimos con que damos servicio y queremos aportar valor? Habitualmente realizamos diferentes servicios principales. Uno de ellos puede ser la consultoría, ver, incluso cuando ya estáis realizando, ya lleváis un tiempo de que lleváis utilizando SolidWorks, de enseñaros o ver con ustedes dónde podéis mejorar aún más los flujos de trabajo, optimizar y ganar un gap de tiempo, ¿no?, para mejorar el time to market o dedicarlo a otras facetas importantes del diseño, no solo en lo que es, entre comillas, dibujar, por así decirlo. También tenemos soporte técnico y formación, que al final se trata de enseñar cómo funciona la herramienta a un nivel, ¿no?, digamos, básico. Y no solo eso, sino también se trata de realizar implantaciones, donde podemos deciros no solo cómo funciona una operación, una función concreta, sino decir cómo es la forma de utilizar el software o la mejor forma para integrar las diferentes soluciones, las diferentes fases de diseño que utilizáis en cada empresa y otros software externos o diferentes integrantes, ¿no?, como pueden ser personas o departamentos, ¿no?, como por ejemplo puede ser opciones de RP, de stock, cómo presentar datos a clientes, lo que necesitéis en cada caso. Dentro de Origen, dentro del departamento técnico me ubico yo. Soy Juanma, algunos ya me conocéis porque soy técnico de soporte en Origen y me dedico también a dar implantaciones y formaciones. Soy de Cádiz y estudié Ingeniería Industrial entre Cádiz y Sevilla. Siempre me han encantado las herramientas de diseño, pero no solo la parte de, por así decirlo, rápido y pronto de dibujar o de diseñar, sino también la parte de validar nuestro diseño con las herramientas de elementos finitos y la parte de fabricación, como puede ser la parte de CAM. Vamos al tema principal de hoy, que es SolidWorks Routing. ¿Qué hacemos con esta herramienta que viene integrada en SolidWorks y viene dentro de SolidWorks Premium? Vamos a hacer sistemas de recorrido. Lo interesante va a ser que con lo que hemos modelado, partir con diseño descendente, partir de esos elementos y crear sistemas que nos permitan la interconexión de sistemas, diferentes sistemas de conexiones o de recorrido, como puede ser sistemas de piping, de tubing, de cableado eléctrico o de HVAC. Hago un parón, ¿no?, dentro de esta explicación para que comentaros que esto es un complemento y que vamos a tener que activarlo para poder trabajar. Y os pido que lo vayáis activando ya. En el menú de herramientas, al lado de la barra de opciones, tendréis complementos y podréis activar el complemento de SolidWorks Routing. Tendréis que activar las dos, ¿vale? En la segunda podréis activarlo al iniciar sesión y aquí para esta sesión en concreto. Os pido que lo activéis y tardará un par de segundos en activarse. ¿Qué incluye SolidWorks? Diferentes elementos. Ahora vamos a ver algunos de esos elementos. Elementos que vienen dentro de normas, elementos estándares, y si no son necesarios, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder ampliarlo. Veis aquí que en la parte de contenido de SolidWorks tenemos una parte que está instalada pero no implementada, que es SolidWorks Routing, ¿no? Tendremos también la parte de Wellman con diferentes normas como la más famosa, la STM o la ISO.
Y si no tenemos suficiente, podremos personalizarlos. Algo que vamos a ver hoy en concreto, aunque no dibujemos la pieza, os voy a enseñar cómo incluir elementos y qué parámetros o qué operaciones vamos a tener que realizar obligatoriamente para que podamos incluirlo en la librería de diseño de routing. Para que se quede aquí, lo tengáis siempre a mano. Esta es la ruta de la librería de diseño de routing y la parte de las plantillas de diseño de routing, para que podáis consultarla y llegar de una forma rápida si se os olvida. Lo que os decía, elementos típicos. Lo primero, tuberías. Tuberías me gustaría definirlo, marcar una diferencia entre tubo y tubería, o entre pipe y tube. Para hacer recorridos de piping vamos a utilizar elementos como codos, que van a cambiar, que van a cambiar en la orientación cuando haya un cambio de dirección entre diferentes segmentos de tubo. Sin embargo, en la parte de tubing va a ser un tubo plegado y no vamos a necesitar estos codos entre las diferentes uniones. Esa es la diferencia principal entre uno y otro, aunque la forma de denominarlo y los parámetros que los definen son diferentes los dos, incluso los materiales, pero la diferencia principal con la que lo vamos a definir va a ser la ausencia o presencia de codos. Vamos a tener diferentes elementos de la biblioteca ya creados, vamos a poder incluir más, como decíamos, como bridas, que van a empezar, al incluirla vamos a poder empezar con ellas directamente el sistema de recorrido, bombas, válvulas, Ts, si hay una bifurcación o un ramal, o una unión de diferentes ramales. Si la unión hay un cambio de diámetro muy brusco, utilizaremos los OLEDs, o en algunos sitios he visto que lo podéis llamar o se llaman picajes. Cambios de sección cuando no hay bifurcación o reductores de sección, y muchos más que no creo que sea necesario definir hoy, que podéis buscar en la librería de diseño. Muchos más, ¿a qué me refiero? Elementos de sistemas de conexión eléctricos que no vamos a ver hoy, y van a ser al final, pues por ejemplo, diferentes conectores de pines, diferentes conectores que vamos a definir, igual que los elementos de routing, y que algunos ya están incluidos en la librería. Flujo de trabajo. Primero, iniciamos el recorrido, como decíamos, incluyendo una brida utilizando un C-point, que al final es lo mismo, ya que las bridas los tienen definidos, y seleccionando cómo queremos el recorrido. Si queremos que incluya codos, qué tipo de tubería, qué diámetros nominales, schedule, lo que necesitemos. Y después añadimos el resto de puntos para el recorrido. Siempre los puntos finales, ¿vale? Es decir, dónde acaba, dónde empieza. Si tiene diferentes, no tiene por qué ser dos. Croquizamos, vamos a utilizar las herramientas de croquis 3D. Si sabéis croquizar en 2D, es prácticamente igual, las mismas opciones, solo que tendremos que tener un poquito más de vista o visión espacial. Podemos utilizar también recorridos automáticos, no os preocupéis si aún no estáis muy habituados al diseño en 3D, y vamos a poder añadir diferentes codos según necesitemos en cada sección. En ese caso me pedía que seleccionase el codo A45 que necesito. ¿Qué puedo hacer? Incluir más elementos, en este caso una simple T, y ya lanzaremos el siguiente ramal desde aquí. Simplemente arrastro desde la librería de diseño en el panel de la derecha el elemento y ya está incluido. Así podríamos hacerlo con todos. Siguiente parte. ¿Cómo se organizan? Esto es una mejora que incluyó SolidWorks hace un tiempo. Ya bastante en verdad. Lo primero, primera carpeta dentro de cada ensamblaje, vamos a tener componentes. Van a ser codos, válvulas, Ts, lo que vayamos incluyendo en cada recorrido. Siguiente, piezas de recorrido. Los tubos van aparte y van a estar en esta carpeta. Y siguiente opción, croquis. Al final este es el alma del sistema de routing, que va a definir por dónde irán definidos todos los trayectos del sistema de recorrido. Prácticas recomendadas. Bueno, lo que os decía antes y me lo he saltado. Esta ordenación en carpetas nos va a ayudar a poder reemplazar cualquier elemento de una forma rápida. Y otras prácticas que yo recomiendo, aunque sea un poco más rápido, lo primero es el diseño descendente. Podríamos realizar un sistema de routing sin hacerlo desde dentro de un ensamblaje, pero yo creo que pierde esa potencia que os voy a enseñar a lo largo de la presentación, que es el diseño en contexto, diseño descendente como llamamos nosotros, que es diseñar teniendo en cuenta otros modelos que ya he creado. Y si cambio alguna de las geometrías, por ejemplo la distancia entre dos de los perfiles o entre las diferentes patas de mi mesa transportadora, el sistema de recorrido, al estar definido por la posición dentro de los elementos de este ensamblaje, se cambia automáticamente y tengo que preocuparme menos por fallos en el diseño o por no actualizar mi diseño. Podemos guardar los componentes de forma externa o interna. En cada caso nos convendrá
o será necesario una forma, pero solemos recomendar hacerlo de forma interna. ¿Para qué? No suele ser interesante tener todos los sistemas o todas las tuberías guardadas de una forma externa, ya que no suelen tener referencia más allá de un número que define la tubería mediante su diámetro nominal y su schedule, o diferentes normas como lo definan, y podemos crear listas de materiales que nos marquen la longitud total o la longitud de cada segmento, y podemos tenerlo en un plano. Y por último, el diseño por configuraciones. Y dentro del diseño por configuraciones, las tablas de diseño. Vamos a trabajar, esta es una web de un fabricante americano, con diferentes configuraciones, con muchas configuraciones, ya que las tuberías y los diferentes elementos de sistemas de tubería están definidos por tablas bastante amplias. Vamos a trabajar con configuraciones que nos va a permitir que un mismo archivo tenga muchas diferentes construcciones, es decir, diferentes diámetros, diferentes schedules, diferentes espesores, diferentes diámetros internos, diferentes diámetros nominales, lo que necesitemos. Y la mejor forma de ordenar estas configuraciones siempre van a ser en SolidWorks las tablas de diseño, que no es más que una tabla de Excel donde capturamos las diferentes cotas y operaciones y nos permite introducir nuevos valores mediante una tabla de Excel de una forma sencilla y rápida. Y si queremos eliminar o incluir, simplemente tendremos que eliminar o incluir una fila. Si queréis más detalles, en nuestra web y en YouTube hay unos vídeos o un tutorial bastante extenso sobre las bases del diseño por tabla de diseño. Y lo último, dentro de esta fase de diseño por routing, sería la validación. No vamos a verla hoy, pero me gustaría que sepáis que SolidWorks puede incluirnos o incluye la parte de Flow Simulation. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Por ejemplo, si trabajamos con un diámetro nominal y cambiamos el schedule, o no sabemos si ese schedule, al cambiarnos el espesor, va a crear una velocidad del fluido, es decir, un área menor dentro de la tubería, nos puede crear velocidades muy altas. ¿Qué podemos hacer? Definirlas o controlarlas mediante Flow. No es controlarlas, sino saber qué velocidad tenemos, qué aspecto podríamos mejorar, si son adecuadas o no para nuestro sistema de recorrido, y cambiar el sistema de tubería y los elementos para dar un producto óptimo o el mejor producto posible. Por último, os recomendamos que contactéis con nosotros en caso de cualquier duda o de cualquier necesidad. Aquí tenéis nuestra web, y también os comento que podéis registraros o solicitarnos el ebook que habla sobre la transformación digital en la nube, que es el próximo vector de desarrollo, ¿no?, dentro de la ingeniería. Desarrollar productos, diseñarlos y validarlos directamente en la nube y no en local. Por último, tenéis aquí mis datos de contacto. No dudéis en escribirme mediante LinkedIn, mediante llamada, WhatsApp o mediante correo electrónico para cualquier duda o cualquier consulta que tengáis acerca de SolidWorks Routing o cualquiera de las herramientas del ecosistema SolidWorks. Bueno, vamos a empezar con la parte de la demo. Os he adjuntado dos archivos dentro de la carpeta. Podéis encontrar que está el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Vamos a empezar por el 1 como es lógico, pero en primer lugar me gustaría que accedieseis a la carpeta de elementos para la librería. Hay otra carpeta, pero esta, si tenéis problemas con la librería que viene por defecto, la librería de diseño de SolidWorks, podéis incluirla, ¿vale? Son todos los elementos que necesitamos hoy. Básicamente vamos a repetir un poco, vamos a utilizar lo que hemos explicado hoy, ¿vale? En la presentación. Si buscáis la ruta, la tenemos en C, Program Data. Tened en cuenta que si no la encontráis es porque están ocultos y tendréis que mostrar los archivos ocultos. Después en SolidWorks y la versión, yo tengo varias instaladas, y aquí buscamos Design Library. En esta carpeta, evidentemente, la carpeta de routing, y ya según el elemento que tengamos, si es de piping o de tubing, podremos o tendremos que introducirlo en una carpeta o en otra. En principio nosotros vamos a estar trabajando con elementos de piping. Entonces vamos, por ejemplo, a la carpeta Pipes, donde están las tuberías, y con un control C, control V, o arrastrando como prefiráis, lo podéis pegar, ¿vale? O lo podéis incluir en esta ruta. En Flange tenemos las bridas. Yo voy a coger esta brida. Os comento, esta brida la he cogido directamente de un prontuario de un fabricante. ¿Qué más nos queda? En la carpeta de válvulas podemos incluir esta carpeta, ¿vale? En esta carpeta la voy a incluir al completo. ¿Qué tenemos en esta carpeta y por qué la incluyo al completo?
para tener todas las rutas correctamente, ¿vale? Ya que estamos utilizando un ensamblaje como un elemento de routing. Vamos a poder utilizar ensamblaje tanto para válvulas, por si queremos meterle tornillería, como para cualquier elemento como una brida, como no sé, lo que necesitemos, ¿vale? Por esa parte no hay problema. Y volvemos atrás a routing, y en la carpeta de tubing me gustaría que incluyésemos también tubing clip 0.5, ¿vale? Que es un elemento de equipaje que he incluido, o que vamos a incluir en el próximo ensamble. ¿Qué me gustaría enseñaros en primer lugar? Dónde hemos ubicado todas esas piezas de librería o elementos de librería. Si no os acordáis de la ubicación, o podéis buscar directamente la ubicación de routing, botón derecho, abrir carpeta. Y aquí se abriría la misma ruta, o justo la que le deis a abrir, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, en piping, vamos a empezar con la brida, y lo que os comentaba mientras que se abre. Esta brida es directamente de una tabla de un fabricante americano, ¿vale? Es la primera que encontré, la verdad. La geometría es bastante sencilla, y lo primero que hemos hecho, aparte del diseño, es crear una tabla de diseño, que es la forma que os decía de tener más ordenadas las diferentes configuraciones. Si queremos incluir una nueva configuración, simplemente tendríamos que empezar a incluir aquí valores, ¿vale? Bueno, esto sería un valor numérico, lo que necesitemos. No me distraigo en eso, ¿vale? Y elimino esto. Entonces tenemos todas estas configuraciones que se corresponderían a diferentes configuraciones de nuestra brida. ¿Qué más tenemos? Referencias de relación de posición, y podemos crear diferentes, y en este caso solo hemos creado una y le hemos dicho que esta arista sea concéntrica con otra arista que encuentren en el modelo, y así tendríamos ya esta arista con una relación de posición automática al incluirla, al arrastrarla en SolidWorks, ¿vale? Otra opción, muy importante para que sea un elemento de recorrido, de sistema de recorrido, de routing, va a ser el punto de conexión. Vamos a tener dos puntos de conexión y de recorrido, ahora los vemos los dos. Lo hemos configurado para que nos distinga directamente el diámetro nominal de la tubería que vamos a introducir en esta brida. Veis como yo marco en NPS2, y aquí les digo que el diámetro es un diámetro de 2 pulgadas. ¿Qué parámetro es este? Cuando defino el punto de conexión, voy a tener que definir la arista a partir de la cual nace mi sistema de tuberías, o empieza o termina, ¿vale? Si marcase esta arista, veis que empezaría desde aquí. Esto va a depender de cómo queremos definir el elemento. En este caso nosotros estamos interesados en hacerlo a ras de la zona que va pegado con el depósito, por así decirlo, con la brida de salida del depósito, y aquí marcaríamos qué tipo de recorrido tenemos. Nosotros hemos marcado tubería para hacer un recorrido de piping, y este es el diámetro que os marcaba anteriormente, que os comentaba anteriormente, el diámetro nominal. Estos tres parámetros es muy importante que los definamos bien, ya que nos va a delimitar la longitud de la tubería, el tipo de recorrido que hacemos, si queremos codo o no queremos codo, básicamente, o grosso modo, y aquí el diámetro nominal. Si no tenemos este diámetro nominal bien marcado, no nos reconocerá los diámetros nominales. Esto es como un filtro previo. Cuando creemos el primer sistema de recorrido, os lo voy a recordar. Y por eso tenemos que configurarlo para que cada diámetro de tubería, cada diámetro de este diámetro interno, tenga un diámetro nominal asignado. ¿Cómo podemos crear los puntos de conexión? Muy sencillo. En herramientas, sistema de recorrido, y en herramientas de sistema de recorrido tendremos punto de conexión y punto de recorrido. Como veis en el esquema, este punto es un principio final de trayecto, y este simplemente es un punto por el cual pasa mi recorrido. No, ni empieza ni acaba, simplemente es un punto intermedio. ¿Dónde podemos encontrar ese punto? Hemos introducido uno de esos elementos, está en la carpeta de tubing, y va a ser el tubing clip 0.5, ¿vale? 0.5 simplemente es el diámetro del tubo que podemos utilizar. Y hemos marcado dos puntos de recorrido para que pase por esta brida, o por este clip de agarre, o como queramos definirlo, y se sitúe por esta zona intermedia y pase a través de él. ¿Cómo lo hemos definido? Este es más sencillo de definir, ¿vale? Simplemente un punto y una cara. La cara es para poder marcar correctamente la dirección perpendicular de esta cara. En muchos de los casos no es ni siquiera necesario, pero nosotros, para asegurarnos la perpendicularidad, lo hemos marcado. Y por último, y porque es un poquito más delicado, me gustaría definir o enseñaros cómo definir una tubería, y os voy a dar también un consejo de cómo hacerlo.
de una forma un poco más rápida y cómoda para los que estéis iniciándose en routing. Vamos a abrir tubería pers, ¿vale? De personalizada, igual. Va con una tabla de diseño, no me detengo ahí, tenemos diferentes diámetros nominales y después el schedule. Solo he definido el 40 para, simplemente quería que vieseis cómo es la estructura. Cualquier elemento de routing de tubería está definido igual, con los mismos nombres en los croquis y en las operaciones. Y no solo en las operaciones, sino que las cotas tendrán que tener, le voy a decir que no me vuelva a mostrar este mensaje, el mismo nombre, diámetro interno, diámetro externo, y la interior, esta que es constructiva, se va a llamar diámetro nominal, ¿vale? Van a ser muy importantes todos estos parámetros. Si no os acordáis correctamente, aunque tenéis aquí, por así decirlo, comúnmente hablando, un chuletario, podéis comprobarlo aquí. Aparte de la ayuda de SolidWorks, en el Routing Library Manager. Va a ser un ayudante, va a tener un wizard que os va a ayudar a gestionar todos los componentes y a crearlos. Aquí podemos darle asistente de componentes de recorrido, le puedo decir que quiero crear. Por ejemplo, para un sistema de tuberías, una tubería. Puedo hacerlo con todos los elementos que veis. Si necesitásemos puntos de conexión, aquí nos diría con un código de color si está creado, si no está creado o si está creado incorrectamente. Y el siguiente paso en el sistema de tubería sería decirnos si hemos creado correctamente los diferentes croquis y operaciones con el nombre correcto. Muy importante. SolidWorks distingue entre mayúsculas y minúsculas para crear elementos de routing. Aquí tenemos una guía para ver si hemos seleccionado o creado bien los elementos y qué es cada cosa, y seguimos dando la siguiente, seleccionando correctamente cada elemento, y lo podríamos diseñar o crear utilizando este asesor, este pequeño wizard. Me salgo, ya que no estoy interesado en crearlo, ya os lo hemos dado hecho, y cierro estas ventanas. Lo que os comentaba, vamos a abrir el ensamblaje rutas múltiples traducido, que está en la carpeta de ejercicio 1. Van a ser unos depósitos, si os pide reconstruirlo, van a ser unos depósitos que simplemente voy a unir mediante sistemas de ruteado. ¿Qué es lo primero que hago? Pues lanzar el primer sistema de recorrido. ¿Cómo se hace eso? Busco en mi Design Library la carpeta de Routing, la carpeta de Piping, y aquí pues la brida, ¿no? O el sistema o la forma de la que yo quiero iniciar, con el elemento que yo quiero iniciar un sistema de recorrido. Arrastro hacia la ubicación correcta y busco la configuración que quiero montar. En este caso, un diámetro nominal 2. Si no aparecen todas las configuraciones o la que necesitamos, picamos o marcamos la casilla de verificación, listar todas las configuraciones, y seleccionamos la que necesitemos. Se nos abrirá un menú que serán las propiedades de recorrido, y aquí vamos a poder cambiar pues la plantilla del sistema de recorrido, el nombre del subensamblaje y, por ejemplo, la tubería que vamos a utilizar. En mi caso ya he seleccionado la tubería personalizada. Si no fuese así, doy en el diálogo de 3 puntos, en el botón de 3 puntos, y busco tubería personalizada. El filtro que elegimos antes, donde pusimos el diámetro nominal directamente en la brida, nos hace un pequeño filtro aquí y nos preselecciona todas las configuraciones de la tubería que estamos trabajando que son de diámetro nominal 2. Es muy importante que esta tubería tenga un diámetro nominal compatible con esta brida, si no, no nos va a dejar que las conjuguemos, que las mezclemos. Aquí podríamos decirle que en lugar de una codada, es decir, de un codo, nos trabaje con un pliegue de tubería. En este caso estamos interesados en utilizar codos. Si queremos cambiar el codo, lo mismo de antes. Picamos en el botón con 3 puntos y nos va a permitir examinar todos los codos que tenemos en nuestra librería. En este caso no estoy interesado en cambiarlo y utilizo la configuración que viene por defecto. Valido este menú y ya tenemos el primer tramo de tubería. ¿Qué más puedo hacer? Pues el segundo punto, ¿no? El sistema de recorrido va a empezar siempre en un punto y al menos terminará en otro, aunque puede tener diferentes ramales. Arrastro la otra brida, lo mismo, buscamos el diámetro nominal correcto, vemos que ya me ha iniciado el recorrido y aquí estaría. Esto puedo trazar un recorrido 3D directamente croquizando, o puedo seleccionar los dos puntos con control, botón derecho, y darle a recorrido automático. Me va a dar diferentes configuraciones, ¿vale?
según las rutas que yo marque, ¿no? Es decir, que quiero que empiece el trazado en X, en Z, en Y. Aquí no vamos a tener muchas posibilidades diferentes, ¿no? Ya que el recorrido es bastante sencillo. Tendremos que tener en cuenta que el recorrido, si queremos que sea ortogonal y no, o no. En este caso estamos interesados en que sea ortogonal. Esta es la solución en la que yo estaba buscando y le damos a OK. Ya tenemos el sistema de recorrido trazado, ¿vale? De una forma rápida y bastante automática. El siguiente vamos a trazarlo nosotros mismos. Veis que una vez que salgo del croquis ya me monta directamente los codos y, como decía antes, la estructura del ensamblaje vamos a tener todos los componentes, es decir, bridas, codos, si incluyese válvulas, bombas también se incluirían ahí, y los diferentes tramos de tubería. Más organizado, en la parte más inferior tendremos el croquis 3D. Si quiero cambiar el recorrido, botón derecho, editar recorrido. Y puedo acotar lo que necesite, cambiar ángulos, las necesidades que tengamos a la hora de diseñar el sistema de recorrido. Vamos con el segundo trayecto. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo de antes. Vais a ver que el procedimiento, el flujo de trabajo, lo que os decía en la presentación, es bastante, no sé si repetitivo o sencillo de seguir, ¿no? Una vez hecho, será siempre igual. Brida, arrastramos a la cara donde queremos ubicarla. Si no nos aparece la configuración correcta, buscamos el valor correcto y vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar ya la tubería. En este caso vamos a utilizar la que viene por defecto, que se llama Pipe, y veis aquí que le hemos marcado que es un NPS2 y tenemos aquí que el diámetro nominal va a ser el de 2 y tendremos los diferentes schedules. Voy a seguir trabajando en un schedule 40. Importante que marquemos un codo, si queremos codo evidentemente, y ya tenemos el primer tramo de este sistema de recorrido. ¿Qué hacemos? Pues vamos a introducir dos bridas aquí. Podemos utilizar el menú sin salir de él, irlas incluyendo de una forma rápida. Lo tendríamos aquí. Os voy a dar, ya que estamos aquí, algunos consejos para trabajar con croquis 3D. Va a ser muy fácil a nivel de croquisado. Vamos a utilizar casi siempre línea. Los redondeos son automáticos. Picamos en uno de los puntos, en uno de los tramos de inicio o de final, por donde queráis empezar, y va a ser muy importante que nos fijemos en las relaciones de posición y, por ejemplo, en estas líneas que aparecen en un verde amarillo. Eso nos va a marcar, esa área cuadro del limitador nos va a marcar en qué plano estamos trabajando. También con las letras X e Y, que va a ser una pequeña guía del plano donde estamos, que van a ser estos planos que tenemos aquí. ¿Cómo podemos cambiarlo? Dándole a tabulador. Nosotros estamos interesados ahora mismo en trabajar, digamos, en el plano de la planta, que será el plano ZX, y ahora estaríamos en él. Si no, seguimos con la tabulación. Importante que intentemos crearlo perpendicular a este trayecto, que sería a lo largo de la longitud Z. No sé si veis el icono amarillo que me aparece y la línea que está discontinua azul. Eso significa que estoy creando una relación de posición. Si quiero evitarlo, pulso control y no se crean relaciones de posición. En este caso estoy interesado en hacerlo. Una vez creado este punto, ¿qué puedo hacer? Coger este punto y este con control y le puedo dar a fusionar. Si os da problema muchas veces es porque he creado uno de los segmentos más largos de la cuenta, ¿vale? Y tengo que ajustarlo un pelín, sin ningún tipo de problema. ¿Qué más puedo hacer? Puedo seleccionar un segmento, botón derecho y decirle que quiero partir el recorrido. Selecciono el punto y este sistema de recorrido, esta tubería, tendría dos segmentos. Puedo fusionarlo con el segmento inicial. Y lo mismo de antes. Simplemente los acerco un pelín para que se fusionen. Muchas veces esto os puede dar problemas y otra solución más rápida es coger una T, porque es lo que vamos a hacer tarde o temprano, incluirla en ese punto. Trabajo con el mismo schedule y fusiono los puntos. ¿Vale? Por esta parte no tenemos ningún tipo de problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar este punto, ya que esto nos lo va a dividir en dos tramos. Podríamos seleccionar con el botón derecho y eliminar un segmento, ¿vale? Le podríamos decir quitar caño,
pero voy a introducir aquí un elemento de librería. En valves, en válvulas, ¿vale? Tenemos aquí, disculparme, mientras que la encuentro. Así, aquí era, en Assembly Fittings, en valves, aquí tengo esta válvula de control, ¿vale? Simplemente la arrastro y busco el punto, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Como no he delimitado muy bien la posición, puedo acotarla. No habíamos estado utilizando cotas, como estoy más centrándome en los conceptos, podríamos ponerle a lo mejor 300 milímetros, lo que necesitemos. Quizá 300 hace que este tramo de arriba sea demasiado pequeño. Podríamos acotar todo el segmento, pero como ya viene delimitado por las relaciones externas, no hay muchas cotas que ponerla en realidad. Ya tendríamos este trayecto, este sistema de recorrido terminado, con todos los elementos definidos, lo mismo de antes. Aquí en componentes podríamos comprobar que están todos. Ese era el primer trayecto y aquí tendríamos el segundo. ¿Vale? Tendríamos la T, los codos, las bridas, todo lo que necesitamos. Vamos a realizar el siguiente y vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Qué vamos a utilizar en este? En lugar de utilizar una de las bridas que hemos diseñado juntos o que hemos incluido en la librería juntas, vamos a utilizar una válvula con cuello que viene definida directamente, para que veáis ya las que vienen por defecto. Veis que tenemos más clases todavía que las que yo tenía diseñadas y seguimos trabajando con el mismo diámetro nominal. Podemos utilizar el pipe por defecto, cambiar el schedule si lo que estáis interesados y el codo. Yo voy a seguir trabajando con los mismos parámetros. ¿Veis lo que os comentaba? El punto de conexión lo han definido desde aquí arriba, es decir, el tubo empezará en la parte superior. Puede ser interesante ya que en este caso suele ir soldado en la parte inferior. Esto es como vosotros queráis definir los tubos mayormente o principalmente. Y vuelvo a arrastrar. Dame un segundo que me centre bien aquí. Y arrastro de nuevo mi brida. Elijo el elemento. Y tengo los dos trayectos. Muy fácil, lo que decíamos antes. Un truco es utilizar, por ejemplo, control 5, que es la vista superior, control 6 será la inferior, y dibujar directamente en este plano. Así no estaremos trabajando en ZX. Termino este trayecto y hago lo mismo que antes. Selecciono los dos puntos con fusionar y me lo traigo para acá. Suele ser importante que definamos correctamente los ángulos para ver si estamos trabajando con ángulos a 45 o no. En este caso ya viene definido por las relaciones de perpendicularidad. Le vamos a decir que es una cota conducida o en este caso incluso podemos cancelarlo. ¿Qué estaba interesado yo en mostraros de este ejemplo? En que podemos acotar nuestro modelo incluso con relaciones que están fuera del modelo. Por ejemplo, si siempre queremos que esté a una distancia dada de este otro eje del depósito, de este otro eje de la tubería, podríamos definir desde la posición del centro de esa brida que esté siempre voy a darle 200 milímetros y así siempre sé que no va a haber ningún tipo de intersección, porque 200 milímetros va a ser una distancia más que suficiente entre eje y eje para que no haya ninguna colisión o interferencia. Esto es una de las partes más importantes, lo que os comentaba anteriormente, que es el diseño en contexto. Es igual que todas las relaciones de posición que no he tenido que dar, todas las cotas que no he tenido que dar, porque ya vienen definidas por la posición de los otros elementos. Y si modifico la posición de los otros elementos, pues mi sistema de recorrido se actualiza correctamente o directamente. En este caso me pregunta qué codo necesito utilizar. Le voy a marcar que en lugar de utilizarme un codo de 90, que no va a funcionar porque este ángulo es de 45, busco en mi librería un codo a 45 grados. Podemos crear codos personalizados que tengan otra posición. Selecciono el codo y sin problema. Aquí está creado.
codo a 45, codos a 90 donde no hay ningún problema y me lo reconoce automáticamente, y este sería mi sistema de recorrido. ¿Veis? Esta tubería es la que hemos creado personalizada y estas son el resto de tuberías. Podríamos cambiar el codo sí, también, pero bueno, tampoco me quiero centrar, os he enseñado cómo hacerlo. ¿Qué podemos crear desde aquí? Podemos crear un dibujo desde pieza. Este sería mi sistema de recorrido. Y puedo decirle aquí en las tablas que me cree una lista de materiales. Selecciono esta vista. El plano no es un plano muy detallado, hay que admitirlo. Y aquí tendríamos todas las vistas. Vamos a cambiar el formato, ¿no? Este formato es un poco chico, no lo he tenido en cuenta. Aquí veis todos los sistemas de tuberías que tenemos. Podríamos cambiar la propiedad o la escala de esta hoja a 950, por ejemplo. Podríamos incluir globos, pero que estoy más interesado, esas cosas ya las sabéis, que veáis que aquí con doble clic puedo cambiar la propiedad, puedo incluir propiedades de recorrido como la longitud de tubería, pendiente, diferentes referencias de tubería, lo que necesitemos, ¿no? ¿Qué más puedo hacer a nivel de lista de materiales? Mostrar solo los componentes de recorrido. Si quiero hacer una lista pormenorizada de estos elementos, incluso agrupar las tuberías del mismo diámetro para que me dé longitudes totales. Por ejemplo, tubería personalizada. Tenemos un poco más de 2,5 metros, ¿vale? Y de la otra tubería tenemos casi 9 metros. Y esto es lo que podríamos hacer a nivel de plano, ¿no? O a nivel de lista de materiales. Es un poco jugar con estos parámetros y sacar una lista de materiales que encaje con lo que estamos buscando. Para el próximo ejercicio vamos a buscar en la carpeta ejercicio 2 el Pivoting Conveyor Frame, que es una mesa transportadora cuyo parte de rodillos o cuya cama de rodillos va a poder cambiar su ángulo de inclinación gracias al accionamiento de un cilindro mediante su circuito hidráulico, ¿no? Vamos a tener dos mangueras y van a corresponderse a las funciones de drenado y llenado según el momento, ¿no? Según estén en compresión o en recogida. Lo primero, si no vemos los puntos de conexión, tendremos que activar la visibilidad y aquí tendríamos que activar o tener activo que se vean los puntos del sistema de recorrido, ¿no? Los puntos de recorrido. Tendremos que tener las dos cosas correctamente habilitadas. No vamos a utilizar esos puntos de conexionado, vamos a utilizar los conectores que vienen definidos en la librería por defecto, en este caso el Log Mail Connector, y selecciono esta vista para poder elegir correctamente la arista, que es la arista del fondo, la cara del fondo. El 625T por 375 es el punto correcto y simplemente lo ubicamos. Importante, lo mismo de antes, nombre del ensamblaje, plantilla y qué elemento queremos seleccionar. Importante que estemos en la librería de diseño en un elemento de routing, por ejemplo este tubo que se llama tube SS, y aquí podríamos elegir, como decíamos antes, todo lo que hemos filtrado a través del diámetro nominal. Vamos a seleccionar, como estamos en tubing, que se formen pliegues y el radio de pliegue que al menos sea la longitud del diámetro, el valor del diámetro. En algunos elementos que tienen el punto de conexión por delante y por detrás vamos a necesitar eliminar este trayecto. También lo podríamos hacer simplemente seleccionando el trayecto y suprimir, o dándole a quitar caño con botón derecho. Y hacemos lo mismo. Vamos a ubicarnos correctamente para poder seleccionar la cara de una forma un pelín más fácil. 625 por 375. Aquí tendríamos el trayecto. Y voy a hacerlo con botón derecho, quitar caño. Para hacerlo, así lo hemos hecho de las dos formas. ¿Cómo podríamos hacerlo a priori?
selecciono los dos puntos con control y le puedo decir recorrido automático, ¿vale? Lo que os decía antes. Nos va a proponer diferentes soluciones, un trayecto directo que no es ortogonal, y por ejemplo esta solución, ¿no? Sería ir jugando con estas opciones. Yo tengo picado recorrido ortogonal y es lo que me interesa. Y este sería mi sistema de recorrido. Veis aquí, cuando salgamos del croquis, que no tenemos ningún elemento, son pliegues directamente y lo hemos hecho mediante recorrido automático. No estoy interesado en esta solución, edito el recorrido y voy a seleccionar estos trayectos. Simplemente con los trayectos rectos podría hacerlo, no os preocupéis por el recto. Este es el eje y puedo utilizar un trayecto que se asemeje más a una manguera hidráulica o a un latiguillo con una spline. Simplemente cojo la spline y selecciono los dos extremos, lo he hecho un poco rápido, y puedo activar que sea un recorrido flexible. Si no lo hemos hecho, en las propiedades de recorrido podríamos haberlo habilitado y se crea directamente el recorrido de spline. Este sería que estoy interesado, que pase por aquí arriba, por si por abajo queremos seleccionar algún trayecto de tuberías, ¿no? Que pase por debajo, o algún elemento que no tiene por qué ser del sistema de recorrido. Entonces hago lo mismo de antes, selecciono la línea del croquis y lo suprimo. ¿Y qué vamos a hacer? Desde dentro del croquis, esto es muy importante, es un fallo que suelen cometer o se suele cometer al principio, a todos nos ha pasado, que yo salgo del croquis e intento introducir los elementos desde fuera. Entonces voy a tener problemas, voy a empezar el nuevo sistema de recorrido y no voy a entender por qué están fuera. ¿Cómo tengo que hacerlo? Desde el croquis, botón derecho, editar recorrido. Una vez que estoy aquí, busco tubing, busco el elemento de clipaje en este caso, porque quiero forzar que pase por aquí arriba y lo vamos a hacer con elementos de clipaje. Simplemente, como tiene relaciones de posición automática o predefinidas, simplemente lo arrastro a la circunferencia o a la arista circular y se crea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar un punto, botón derecho, recorrido automático, y en vez de recorrido automático le voy a decir que lo haga a lo largo de una geometría. Habitualmente suele quitarse el primer punto que hemos seleccionado. Entonces volvemos a seleccionarlo. Selecciono con la línea discontinua debe de valer. También puedo seleccionar los diferentes puntos del sistema de recorrido. Y voy seleccionando en orden. Este sería el sistema de recorrido que quiero crear. Y no lo he comentado antes. Directamente la manguera, al reconocerme un sistema flexible, me crea una tangencia entre la spline y el trayecto recto. Podría eliminarla, pero creo que no es interesante. Y salgo del recorrido y ya tenemos aquí lo que es la manguera o el latiguillo, o como queramos definirlo. Yo voy a quitar que se muestre el croquis, simplemente por facilidad a la hora de interpretar los datos, y salgo de aquí. ¿Qué puedo hacer? Y esto es algo que quería mostraros anteriormente y casi se me va olvidando. ¿Cómo podemos cambiar? Como el diseño es en contexto, es un diseño descendente. Si yo cambio la longitud, por ejemplo, picando en este cilindro, si yo cambio la longitud de este elemento, me va a cambiar todo este trayecto, ¿no? Vamos a pasar de 31 pulgadas a, no sé, 28. A ver qué tal es el resultado. Tendremos que reconstruir. Y así nos quedaría el sistema de recorrido. Se actualiza directamente. Vamos a volver, porque la verdad que me parece que queda bastante corto así o pequeña la mesa transportadora. Sí, le digo que sí, que me actualicen las relaciones y continúo. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear también esta parte del sistema de recorrido. Y vamos a hacer básicamente lo mismo. Me acerco, simplemente por seleccionar bien. Si ustedes sois más habilidosos con esta parte, no tendréis que hacerlo. Misma configuración, 625 x 375. Importante el tubo, que sea un tubo que funcione con routing. Seleccionamos este caño y lo eliminamos, porque no estamos interesados. Y en la parte superior hacemos lo mismo. Le damos a Escape para
insertar ese menú, también con la cruceta roja nos hubiese sido de utilidad. Y ahora simplemente lo que decíamos anteriormente. Cogemos estos dos elementos. He intentado que sí cree una relación de posición, menos mal que me ha avisado, sin querer. Y utilizo la spline. Básicamente es para unirlo. Y le digo que deseo activar el recorrido inteligente. ¿Y cómo se define una spline? Se va a definir básicamente por los dos extremos que tenemos. Y se va a definir por la inclinación de este vector, es decir, el sentido y dirección. En este caso, como es tangente a este segmento, ya va a estar definida, ¿vale? Y la intensidad de ese vector, ¿no? O su módulo. Podríamos darle, si le damos mucha intensidad a este, podríamos darle, digamos, como esa caída. No creo que sea lo interesante definir el latiguillo así. Le damos la forma más o menos que creemos que puede ser un latiguillo, puede tener un latiguillo, como vamos a holgarlo. Tener en cuenta que no estamos diseñando un plano, que tendríamos esta profundidad. Y salimos del croquis. Y ya tendríamos pues este pequeño latiguillo que me une el sistema de llenado o de drenaje según la situación. Si cambio la inclinación de mi cama, ¿vale? De mi cama de rodillos, pues, y actualizo, pues cambia directamente la posición. Voy a crear el otro de un poco más rápido. Os dejo que lo vayáis haciendo también ustedes. Y vamos a jugar después un poquito con los planos y con la inclinación. Estoy utilizando la misma configuración en todo, ¿vale? Ahora os enseño a cambiarlo en un momento. No vamos a hacerlo definitivo, pero bueno, para que sepáis hacerlo. Que al final se trata de que tengáis todas las herramientas posibles. Si queda un poco en el aire, tendríamos que cambiar la relación de posición. Y ahora lo hago en un momento. Tened cuidado con, voy a picar control, con no crear las relaciones de posición que sean incorrectas. Es decir, sin querer, yo he picado control y así me evito las relaciones de posición. Creo una spline, selecciono los dos puntos, creo el recorrido tangente y yo lo voy a crear un poquito. Esto será que crea un conector que es de otras dimensiones. Y este sería el sistema de recorrido, ¿no?, que os comentaba anteriormente. Si cambio un poco la inclinación, lo doy a actualizar, se actualiza correctamente. Voy a ocultar diferentes partes. ¿Y qué estoy interesado? Pues en crear un pequeño planito y que veamos. Voy a crearlo desde cero con ustedes. Una 3. Creo una vista isométrica, por ejemplo. Es lo mismo de antes. En tablas voy a crear una lista de materiales de esta vista. Solo piezas. Esta configuración más o menos me gusta para empezar. ¿Vale? Solo piezas, y aquí tendríamos todos los elementos del sistema, es decir, de la mesa transportadora, y también los elementos del sistema de recorrido. Con doble clic sobre una columna podemos cambiar las propiedades, por si queremos que nos muestre alguna propiedad, las de turbos, por ejemplo, o propiedades que hemos definido a nivel de pieza, y tendremos las de recorrido. En este caso voy a seleccionar en mi caso la de longitud de tubería y vemos aquí las propiedades que nos da. ¿Qué quiero hacer? Quiero decirle que me muestre solo los componentes de recorrido, porque este es un plano donde voy a centrarme en el recorrido o en los elementos de recorrido para simplificarlo un poco, y le voy a decir que me los agrupe ahora en principio. Vale, tendríamos un trayecto de 2000, casi 2,5 metros de longitud de tubería. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué estoy interesado en hacer? Quiero cambiar esta relación, ¿vale? Es decir, que esté casi pegado, o puedo activar, por ejemplo, tengo aquí una relación de posición. Vamos a ver cuál sería el mínimo que puedo utilizar, ¿no?, de cable dando esa relación. Tengo aquí este ángulo. Si activo esta relación de posición, así sería la longitud de los elementos. Y voy a hacer una cosa, voy a cambiar
Después vamos a cambiar esa longitud, ¿vale? Y vamos a ver cómo se modifica. Teníamos casi 2,5 metros. Si me voy al plano, ¿vale? Tengo bastante menos. Podríamos ver cuál es el máximo y el mínimo que quiero cambiar, que quiero inclinar la cama o la mesa de rodillos, y actualizarlo, ¿vale? Y ver así la longitud que puedo necesitar como máximo y como mínimo de latiguillo. ¿Qué más puedo hacer? Cambiar esta longitud. Todo esto es para que veamos fácilmente cómo puedo cambiar, hacer cambios gracias al diseño descendente o al diseño en contexto, y se cambian todas las, ¿veis aquí? La longitud de las tuberías, lo que necesitemos. Al final se trata de poder diseñar y tener, sin cambiar muchas variables, tener todos los datos y poder sacar listas de materiales, pasarlos a RP, a compras o almacén o a montaje, y tenerlos disponibles para todos nosotros. Por mi parte esto sería todo. Me despido y si tenéis cualquier duda tenéis mis datos de contacto en la presentación y no dudéis en escribirme.